En un mundo dominado por la mentira, el pecado, el vicio y la impiedad, la humanidad, esclavizada por sus pasiones, sucumbe ante el miedo y la desesperanza. El mal avanza a pasos agigantados, buscando desesperadamente imponer su tiranía global. Hoy, más que nunca, es necesario alzar la voz en defensa de la verdad, el bien y la belleza. Es la hora de los laicos. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Felices Pascuas a todos. Bienvenidos de nuevo al Concilio de la Santa Cruz. En esta ocasión, lo que intentaremos hacer es ponernos en la piel de los pastorcitos que en el año, o en torno al año 0 a.C., ¿no?, recibieron este mensaje del ángel y se dispusieron a ir a Belén a adorar al niño, ¿no? ¿En qué contexto vivían estos pastorcitos? ¿Qué creían verdaderamente sobre la venida del Mesías? ¿Quiénes eran los Reyes Magos? Además de esto, también trataremos de cómo ha ido desarrollándose la tradición de la Navidad a lo largo de la monarquía hispánica, ¿no?, a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII. Y para ello, pues hoy contamos con un invitado que conoce a fondo este tema, que es Jorge. Bienvenido, Jorge. Pues muchas gracias, José Luis. Un placer estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias a ti. Y como siempre, para comenzar, vamos a hacer la señal de la cruz, encomendándonos al Señor, pidiendo que este programa dé ese fruto. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Jorge, ¿qué nos puedes contar del contexto sociopolítico de la región en la que nació Jesús hace unos 2024 años? Bueno, creo que es importante, cuando hablamos de la Navidad, todos conocemos la historia que nos viene relatada en los Evangelios del nacimiento de Jesús, pero claro, hay algunos aspectos que nos cuesta entender o que a veces no comprendemos de cuál era la situación del pueblo judío, de la región de Judea, que se llamaba en la época en la que Jesús viene a nacer, pues justo al comienzo de la era cristiana. Aquí sabemos que estamos en justo una época en la que el Mediterráneo estaba bajo control de la potencia expansiva de los romanos, de ahí la influencia muy importante del Imperio Romano, pero Jesús va a nacer justo en un momento en el cual la relación de Judea con el Imperio Romano es cambiante, porque al principio, inicialmente, lo que encontramos era que había un reino independiente, el reino de Judea, que poco a poco va a ser absorbido primero como un estado satélite y luego finalmente ya como parte propiamente dicha del Imperio Romano, en un proceso que dura prácticamente toda la vida de Jesús, que coincide de hecho históricamente con el mismo momento en el cual él desarrolló su vida histórica. Y pues en el momento en el que se produce la primera Navidad es cuando estamos en el reinado que la tradición y los evangelios recogen muy bien, ¿no?, de Herodes, el rey al que llamamos Herodes el Grande, que era rey de este reino todavía independiente de Judea. Claro, ¿por qué había un reino independiente de Judea, ¿no?, que sería la pregunta? Esto venía desde antiguo, de lo que se llama la tradición, el reino asmodeo. Los judíos se habían rebelado contra el imperio, con la conquista de Alejandro Magno, cuando los griegos, ¿no?, bajo el liderazgo de Alejandro Magno, conquistan todo Oriente, ¿no?, el imperio persa entero, avanzan, llegan hasta la India. Pues una de las muchísimas partes que quedan bajo control del imperio de Alejandro es la región de Israel, en la cual habitaba el pueblo judío. Los judíos se rebelaron contra los sucesores de Alejandro Magno en una serie de guerras, que son las guerras macabeas, en las cuales triunfan, consiguen expulsar
o librarse de la tutela griega y restablecen, por lo tanto, su propio reino independiente, que es el reino de Judea bajo la dinastía de los Asmodeos. Ese reino es el que termina desembocando en la figura de Herodes el Grande, que se le llama, y que es un personaje que conocemos por los evangelios, pero el cual tenemos un registro histórico amplísimo. O sea, no es una figura en absoluto legendaria, es un personaje histórico bien conocido. Sí, de hecho, si se me permite, es el que rescató a Julio César, ¿no? en el Nilo, y gracias a eso Julio César pudo ser el emperador, ¿no? Porque sí, todavía le quedaba... vencer su campaña egipcia. Efectivamente, Herodes, y esto nos da un poco una de las claves de por qué el personaje es importante. Herodes es uno de los aliados fundamentales de Roma en la región. Y justo cuando Julio César está inmerso en su campaña en Egipto, hay un momento en el que la cosa se le complica mucho, tiene que pedir ayuda, se queda aislado. ¿Y quién viene en su ayuda? Viene en su ayuda Herodes con sus tropas desde Judea. Y eso es lo que hace que luego, pues como aliado de Roma, los romanos le den su visto bueno para, frente a otros posibles pretendientes, porque el problema era que la sucesión al reino de Judea era muy disputada, no había una sucesión clara, había muchas distintas familias que peleaban por el trono, digamos que era un reino inestable, y Herodes se hace con el apoyo del Imperio Romano como gran potencia, por lo tanto, eso le permite a él ganar a los posibles rivales por el trono y establecerse fuertemente como rey. Es un rey que por eso tiene un poder muy grande, se llama Herodes el Grande en la tradición histórica, es un rey constructor además, que emprende una serie de reformas importantes como la reforma del Templo de Jerusalén, el templo al que Jesús es presentado de niño para su purificación, el templo en el que María y José le llevan después y le encuentran y lo pierden, el templo en el cual él predica durante toda su vida y el templo en el cual se enfrenta finalmente contra la élite judía antes de la muerte. Ese templo era el que había construido el rey Herodes, ¿no? Porque había sido destruido antiguamente y Herodes lo reedifica. Entonces, digamos que es un reinado de un personaje muy potente que tiene mucha influencia. Por eso, entonces, ¿cuál es la situación de la Judea en la que nace Jesús? Es un reino independiente bajo el reinado de este personaje, de Herodes, pero que vive bajo tutela romana. Él ha sido puesto en el trono por el apoyo romano y, por lo tanto, se debe a sus protectores romanos y de ahí que tenga mucha influencia. Por eso, cuando Augusto decreta el censo, pues evidentemente en el reino de Judea los habitantes tienen que cumplir los decretos del emperador Augusto, porque Herodes no deja de ser un cliente, un estado vasallo del Imperio Romano. Pues sí, desde luego muy interesante. Es verdad que muchos de estos temas aparecen en la Biblia, ¿no? Aparece como ese reino que heredan de la rebelión, de los macabeos, se pone en contacto con Roma y con Esparta, ¿no? Pero es verdad que mucho de esto no viene en la Biblia, ¿no? Y hay que recurrir a fuentes históricas para encajar todas las piezas, ¿no? Pero es cierto que es la tradición en la que precisamente podemos ver más claramente cómo la Biblia engarza de forma completa con lo que sí que nos cuentan las otras fuentes, ¿no? Cuando a veces, sobre todo gente muy poco formada, ¿no?, cuestiona la historicidad de la Biblia, especialmente los libros más recientes, evidentemente no Génesis, por supuesto, pero los libros más recientes están constatados por las otras fuentes. Nosotros sabemos que lo que aparece en Macabeos es cierto porque además los griegos lo cuentan de forma parecida. Sabemos que gran parte de lo que se cuenta en todos estos libros está refrendado en fuentes persas o fuentes romanas. Es decir, sí que hay una historicidad muy clara de todo esto. Son libros, por eso, muy interesantes para que, de hecho, si alguien a veces se adentra, ¿no?, en la lectura de estos libros históricos del Antiguo Testamento, se puede sorprender de que prácticamente no son lo que uno esperaría del libro bíblico, tienen muy poco mensaje puramente religioso y son básicamente la crónica histórica del pueblo de Israel, pero que porque es importante y tiene un significado no solo, y por un lado, la parte histórica, porque nos demuestra la veracidad de lo que se cuenta, y por otro lado, teológico, porque nos está preparando para entender el contexto de a dónde se va a llegar. El Nuevo Testamento no se entiende sin haber visto precisamente pues por qué Macabeos lleva a la creación del reino de Judea, en el cual luego nacerá Jesús, por ejemplo, ¿no? Una pena que, por ejemplo, los protestantes han quitado el libro de los Macabeos, ¿no?, de su Lutero, cuando hizo su interpretación particular de la Biblia. Estos libros le parecían aburridos y los quitó, pero son importantes para entender el contexto. Muchas gracias, Jorge. Quería comentar también el tema de la tetrarquía, ¿no? Porque en la Biblia nos dice que es el tetrarca Herodes. Y eso
¿Qué puede significar eso? Claro, no sé si nos eso, puedes dar un poco de luz al respecto. sí, eso justo digamos, la tetrarquía viene de la herencia del rey Herodes. Es decir, cuando finalmente Herodes muere, precisamente él había sido un rey fuerte hasta cierto punto, ¿no? Dependiente de Roma, pero un rey fuerte. Sus hijos, tiene varios hijos, los hijos están peleados entre ellos, ya no tienen mucha fuerza y el Imperio Romano, que tiene ya un control enorme sobre la región, ahí lo que decide es entonces dividir el antiguo reino de Judea en una tetrarquía. ¿Qué significa tetrarquía? ¿No? Del griego, ¿no? Pues son cuatro, ¿no? Tetra, ¿no? Es cuatro, de arjos de poder. Tetrarquía quiere decir que se divide el reino en 4 partes, cada una con un tetrarca, con un personaje influyente al frente, que son los hijos de Herodes. Los hijos de Herodes el Grande se dividen el reino en 4, todos ellos, eso sí, ya bajo control directo de gobernadores romanos que lo supervisan. Este es el proceso por el cual Judea se termina de aglutinar definitivamente bajo control romano, porque los nuevos tetrarcas, los herederos, los hijos de Herodes, están ya bajo control romano. Entonces ahí es cuando, por ejemplo, vemos a Herodes Antipas, el que aparece, que es uno de los hijos de Herodes, el que da muerte a Juan el Bautista, pues él, por ejemplo, es tetrarca de una de las 4 partes en las que se había dividido el reino, ¿no? Y es el rey al que luego, pues cuando ¿no? Jesús tiene que se entrevista en la noche de la pasión, con el tetrarca. Por eso siempre se queda que a veces ¿no? A los cristianos nos puede parecer un poco raro el pensar, pero ¿por qué hay si está gobernado por los romanos, porque luego de vez en cuando aparece por ahí un señor que es una especie de rey, ¿no? Pues es por este papel que tenían los tetrarcas, como de gobernadores locales, pero sometidos al poder romano, y que es un poco digamos, justo la herencia del antiguo reino de Judea una vez muere Herodes el Grande. Yo creo que para hacer una analogía, no es exacta, ¿vale? Pero para entenderlo un poco, quizás sería como hablar de la Unión Europea y de un país dentro de la Unión Europea, o una comunidad autónoma dentro de, ¿no? Que al final hay como una duplicidad de poderes que no se tiene claro quién tiene. Pero ya eso nos pasa a veces aquí con las autonomías, ¿no? Nadie tiene muy claro, y eso se ve muy bien en el juicio de Jesús, ¿no? Un poco la lucha de poder entre quién es verdaderamente la figura de autoridad que va a condenarle, ¿no? Le condena el gobernador romano, Poncio Pilatos, le condena el tetrarca, Herodes, le condena Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, ¿no? Los dos se llaman igual, entonces es un poco complicado a veces, pero son padre e hijo, ¿no? Le condena el sumo sacerdote y el Sanedrín, que sería la autoridad religiosa, pero que tenía mucha atribución política en Jerusalén. Entonces ahí hay efectivamente, digamos, autoridades solapadas, ¿no? La romana, la propiamente, digamos, la de los restos del antiguo reino judío, en la familia de Herodes, y luego la de la autoridad religiosa del templo y los sacerdotes. Y esas 3 conviven en equilibrio. Y, por ejemplo, pues ahí vemos muy bien cómo Poncio Pilato tiene cierto miedo y tiene que mantener equilibrios con estas 2 autoridades. Manda a Jesús a que vea a Herodes, luego ¿no? Tiene que hablar con... Es decir, esas juegos de equilibrio son importantes para entender la vida histórica de Jesús. En el momento en el que nace, en esa primera Navidad, por tanto, nos encontramos justo en ese momento, ¿no? En un reino, como dices, de Israel que está perdiendo su independencia y se está aglutinando como si fuese un estado menor, ¿no? Dentro del el Imperio Romano. Y de ahí, pues, la importancia de el control romano dentro de toda esta zona, justo. Y hemos hablado del sumo sacerdote y del papel que tenían los sacerdotes, ¿no? No solo religioso, sino también político. ¿Cuál era el contexto histórico, más bien religioso, de esos pastorcitos que fueron a ver al Señor al portal? Porque que había fariseos, saduceos. ¿Cómo iba esa lucha de poder y esa religiosidad del pueblo? En la época del nacimiento de Jesús, el judaísmo, religión ¿no? antiquísima, se había en gran medida extendido en 2 ramas que estaban peleadas entre sí y que aparecen sistemáticamente en la Biblia, que son los famosos fariseos y los saduceos. Y estos eran los 2 grandes núcleos de poder. Si queremos, podría ser como si dijésemos un poco como la división entre católicos y protestantes, ¿no? Son 2 interpretaciones de una misma religión que se reconocen misma religión entre ellos, por supuesto, pero hacen una interpretación de la Torá, ¿no? de la Biblia judía completamente distinta. ¿Cuál sería la diferencia, por resumir? Los saduceos son la casta del templo. Están, sobre todo, tienen su base en Jerusalén,
y eran los herederos de la casa de Sadoc, por eso se llaman saduceos, que era, digamos, ¿no? un clan que gestionaba el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén con el poder político que tiene, religioso y económico. No olvidemos, ¿no? Que el templo de Jerusalén se había, ¿no? había convertido en la casa del padre en un mercado, era un auténtico poder económico. Yo creo que para entender esto, quizá la analogía histórica de quiénes eran los saduceos y por qué son importantes, es fácil entenderlo si lo comparamos con el caso de los musulmanes y la Meca. ¿Quién controla la Meca como santuario? Una familia que son los saudíes. Los saudíes, ¿no? Es un clan familiar, pero que controla el gran santuario y controla, por lo tanto, religiosa, política y económicamente el centro de la religión musulmana. Ese control que tienen de la Meca se parece un poco al que la casa de Sadoc, los saduceos, ejercían sobre el templo. Entonces, su religiosidad se basaba muchísimo en la importancia del templo. Los judíos tenían que ir sistemáticamente al templo en las festividades importantes, hacer sus sacrificios en el templo, presentar a sus hijos en el templo para purificación, ir en la Pascua anualmente tenían que ir al templo de Jerusalén. Entonces, digamos que tenemos esa rama, los saduceos, por lo tanto, que desde Jerusalén y su templo como base de poder, hacen una religiosidad muy centrada en el ritual en torno al templo y la obligación de todos los judíos de tener que ir allí a rezar. Claro, ¿qué pasaba? Que fuera de Jerusalén, conforme nos alejamos, por ejemplo, ¿qué pasa? Si bajamos un poco fuera de Jerusalén, llegaríamos a Belén. Belén es una ciudad pequeña que está en Judea, cerca todavía de Jerusalén, pero ya más alejada, ¿no? Una ciudad más pequeñita. ¿Qué pensarían los pastores que podían habitar en Belén, ¿no? Gente humilde, gente pobre, que estaba muy lejos de lo que era la gran ciudad, ¿no? Para ellos esa religiosidad de Jerusalén y de los saduceos les pillaba muy lejos. La mayoría de esta gente humilde del campo, más rural, tenía una religiosidad que se basaba en ir a la sinagoga local, a la sinagoga de su pueblo, leer los textos allí y cumplir muy quisquillosamente todos los preceptos que se habían ido elaborando de lo que no se puede comer, lo que no se puede hacer, todos los preceptos del judaísmo. Esa era la forma como de probar que su religiosidad era buena. Esta religiosidad local, rural, más basada en la sinagoga y no en el templo de Jerusalén, es la de los fariseos. Los fariseos serían una serie de maestros que iban por los pueblos y las zonas rurales predicando una vida pura, una vida buena, pero quitándole importancia al templo. No es importante ir a Jerusalén, o sea, hay que ir, ¿no? Hay que intentar ir, es importante en Pascua ir, pero la religiosidad no se basa en el templo, se basa en vuestra vida particular, en vuestra purificación diaria y sin que la élite de Jerusalén tenga tanta importancia sobre vuestra vida, ¿no? Entonces, digamos, esa era la lucha, que tiene también algo de lucha social, ¿no? Una clase social elitista en Jerusalén contra los fariseos como representantes de las zonas más rurales, pero luego tiene una representación religiosa importante, ¿no? Una religión muy ritualística y muy centrada en el templo frente a un judaísmo mucho más basado en la vida personal y basado en la sinagoga. Entonces, la mayoría de los judíos, la inmensa mayoría de los judíos, estaban más próximos a los fariseos que a los saduceos. Y por eso, ¿no? en el caso de Belén era muy claro, y mucho más en las zonas más alejadas de Jerusalén, como era Galilea, como por ejemplo un pueblecito que es Nazaret. En Nazaret, la religión saducea prácticamente no tiene importancia. Nazaret, como toda Galilea, es una zona de clara impronta farisea. Y por eso Jesús, cuando Jesús empieza a predicar, ¿con quién se pelea en los evangelios? No se pelea con saduceos, porque no los ve, porque están en Jerusalén. Se pelea con los fariseos, que son los que se encuentra cuando va pueblo por pueblo. Esos maestros que le dicen, lo que estás predicando no se corresponde con lo que nosotros decimos. Son, digamos, el judaísmo rural, el judaísmo de la gente de a pie. Cuando sube a Jerusalén, entonces ya tiene su gran pelea con la casta del templo, con los saduceos. Pero digamos que Jesús se enfrenta a ambas. Por un lado a los saduceos y por otro a los fariseos. Y sí, José Andrés, adelante. Bueno, buenas noches a todos y feliz Navidad, feliz Natividad de nuestro Señor Jesucristo, que no nos arrebaten nuestras fiestas. Y este es un programa, hay en algunos en los que yo hablo mucho y cojo el turno de palabra y no paro. Pero bueno, tenemos aquí a Jorge Álvarez, un buen amigo de hace unos años, doctor y profesor en historia, además en la Universidad de San Pablo CEU, una persona brillante y que nos va a hablar. Entonces yo prefiero pues que todos los minutos que tengamos que pues poder escucharle, y también a José Luis, que controla también del tema, pero aprovechar... No tanto. Obvio. Pero aprovechar y preguntar
¿no? Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, porque hay una cosa muy clara y es que durante un tiempo es cierto que hubo ese debate sobre si Jesús existió o no de verdad, pero bueno, ahora mismo prácticamente existe un amplio consenso de que el Jesús, por lo menos histórico, sí que existió, incluso me refiero, hablo de gente que no cree en Dios, ¿no? Porque llegaron a decir que Cristo no existía. Obviamente, pues la realidad se impone y ya incluso gente atea y estudiosos, pues ya hay un amplio consenso, ¿no? Pero Jesús, que nació en Nazaret, ¿no? Jesús de Nazaret, ¿qué relación tiene, para hacer una pregunta, ¿no? Bueno, que nace en Belén, ¿no? Nace en Belén, circunstancialmente en efectivamente, Belén, perdón. pero es verdad que su pueblo es Nazaret, ¿no? Él se cría y crece y todo en Nazaret. Eso es, perdona. Dicho lo cual, la pregunta es, ¿qué relación tienen aquí los Reyes Magos, ¿no? A lo largo del nacimiento de Jesús, si nos podrías explicar un poco pues todo lo que se envuelve sobre los Reyes Magos, porque para que la gente entienda la importancia que tiene, ¿no? La aparición de ellos. Sí, genial, muchas gracias, José Andrés. Creo que es interesante justo comentar este aspecto. Cuando veíamos un poco el contexto religioso, ¿no? de los distintos grupos del judaísmo, y dentro de eso, claro, es curioso, ¿no? Y estos Reyes Magos, ¿quiénes son? ¿No? ¿Son fariseos? ¿Son saduceos? No son ninguna de las cosas, ¿no? En la Biblia lo que nos dice, en los evangelios sabemos, ¿no? que unos hombres sabios de Oriente vienen a adorar al niño. De Oriente implica que vienen de fuera de Judea, es decir, que no son judíos. Eso es lo que nos implica. Sabemos que vienen, ¿no? yendo hacia el este. ¿Y qué hay al este? Al este estaría el Imperio Persa. El Imperio Parto era en esa época, ¿no? Que era una gran potencia, el gran enemigo de Roma, de hecho, era el Imperio Parto. Entonces, parece ser que estos serían unos sabios de tradición parta o persa, lo que hoy sería Irán, ¿no? Irán es el descendiente actual del Imperio Persa, que habrían venido desde Oriente para adorar al niño. Claro, esto tiene una significación muy poderosa, que es lo que celebramos en la Epifanía, ¿no? Epifanía, que significa la revelación del Señor. Y es que cuando Jesús nace y se revela a los pastores, es decir, a los humildes, pero a los pastores en Belén, es decir, se revela a los judíos, esos pastores que eran judíos claramente, pero además se revela también a los gentiles, no se revela solo a los que son judíos, porque aparecen unos señores que no son judíos y vienen a adorarle. Esta es la representación, la significación que tienen los que llamamos Reyes Magos. Y es que ¿no? todos los pueblos de la tierra, no solo los judíos, reconocen a Jesús como su Salvador. Yo creo que para esto también hay que aclarar un poco que los judíos estaban esperando al Salvador, ¿no? Bueno, es evidente en la Biblia, en todas las... Bueno, sobre todo en Isaías, ¿no? Pero es verdad que hasta bueno, a lo largo de toda la Biblia está el pueblo de Israel esperando al Salvador, ¿no? Pero tenían motivos, digamos, los judíos de la época para creer que verdaderamente iba a llegar en ese momento el Salvador. Había profecías o había un ambiente social, digamos, que estuviese favorable a esa llegada. No sé si sabéis. Sí, es verdad que, claro, esta idea, la salvífica, ¿no? de que tenía que venir el Mesías, estaba poco a poco, no está claramente establecida en ningún punto del Antiguo Testamento, pero sí que es una idea recurrente que aparece de forma más o menos velada en casi todos los libros del Antiguo Testamento, y hay un momento en el cual se acaba convirtiendo en una corriente obvia, es decir, hay un Mesías, ¿no? Se van uniendo los puntos de la tradición y el pueblo de Israel llega a la conclusión de que hay un Mesías que tiene que venir porque toda su tradición lo ha ido prometiendo. Y entonces ese se acabó convirtiendo en una cosa que no era, si vamos, el judaísmo más antiguo, no lo tenía muy presente, y sin embargo el judaísmo de la época del nacimiento de Jesús ya sí se había convertido en un punto muy importante de su religión. No todos estaban convencidos de que iba a haber una venida del Mesías, y el Mesías había ido empezando a acumular, digamos, todos los deseos de lo que ellos esperaban. Como suele ocurrir, ¿no? En este sentido, ¿por qué en concreto había una esperanza más grande o se daba más importancia a la venida del Mesías en época de Jesús? Precisamente porque es una época donde el pueblo judío nota que están perdiendo poder y están siendo poco a poco subsumidos por el Imperio Romano, por los extranjeros. Ya incluso en época de Herodes, esta sensación era fuerte porque Herodes, aunque es judío de religión, se había convertido de joven. El rey Herodes el Grande no era judío de raza, era un idumeo, un árabe del desierto,
que se había convertido al judaísmo de joven y con el apoyo romano se había convertido en rey. Pero ya tenían esa idea de que encima había un no judío gobernando. Cuando además Herodes muere y el reino es dividido en esta jerarquía que comentábamos con gobernadores romanos, lo que dicen es esto tiene que ser el fin de los tiempos, se acerca. Tiene que venir el Salvador para expulsar al extranjero, porque está claro que el reino de Jerusalén está siendo poco a poco despedazado por el Imperio Romano. De ahí que sí que hay una esperanza fuerte en la venida del Mesías, y por eso, pues para unos pastores de Belén, el que se les dijese, os ha nacido un Salvador, el Mesías el Señor, para un pastor sería algo muy fácilmente identificable, porque es algo que probablemente habían oído y discutido y hablado sistemáticamente en la sinagoga. Oye, vendrá el Mesías, tiene que venir un Mesías, ¿no? Entonces, de ahí la alegría de los judíos ante esa promesa de que viene el Salvador. Pues qué curioso. Y también el hecho de que los Reyes Magos siguieran una estrella, ¿no? Dicen que en torno al año -4 a.C., y quiero hacer un pequeño paréntesis, porque por lo visto parece que el que contó los años, como fue, digamos, basándose en lo que habían gobernado los diferentes emperadores, se debió saltar a un emperador o algo así, y entonces parece ser que no están bien contabilizados los años desde que nació Cristo realmente, aunque, bueno, llamamos 2024 por simplificar, ¿no? Aunque parece ser eso, sí que, digamos, científicamente se concuerda en que en aquella época, en torno al año -4 a.C., sí que hubo algunos acontecimientos astrofísicos bastante relevantes, ¿no? No sé si se alinearon Marte con... No sé decir exactamente, ¿no? Pero esto también quizá tenga que ver con ciertas profecías que hubo en el propio Imperio Romano, ¿no? De que iba a suceder algo importante, si no recuerdo mal. Entonces, yo creo que esta creencia no era solamente en el propio pueblo judío, ¿no? Esta creencia no solamente se extendía a los 3 Reyes Magos, sino que fue una epifanía, ¿no? A todo el mundo, ¿no? No sé si... Sí, esas, digamos, la idea, ¿no? de los fenómenos naturales como indicativos de grandes sucesos estaba muy clara y era compartida por casi todos los pueblos mediterráneos. Por ejemplo, los romanos interpretaron la venida de un cometa en el cielo coincidiendo con el asesinato de Julio César, y eso le dieron su interpretación religiosa como la divinización. Julio César muerto, divinizado, asciende al cielo, y entonces el cometa representaba la divinización de César. Entonces, digamos, esto estaba en la tradición. Y los persas, ¿no? Que sería de donde, según nos dice los evangelios, vendrían estos magos de Oriente. Los persas tenían una tradición antiquísima que venía de la Mesopotamia antigua de observación del cielo, eran grandes astrónomos. De ahí que se hace siempre esa conexión, ¿no? Sabemos que seguían una estrella y sabemos que eran sabios de Oriente. Y ahí aparece, ¿no?, la lógica de pensar que serían probablemente estos científicos, sabios, astrónomos, sacerdotes persas, que, por cierto, ¿cómo se llamaban estos sacerdotes sabios persas? En Persia se llamaban magos, ¿no? La palabra mago, que utilizamos nosotros hoy en día para referirnos a alguien que hace magia, realmente viene del persa, porque los magí eran los sacerdotes de la religión del Imperio Parto. De ahí que entonces a los sabios de Oriente los hemos empezado a llamar la tradición de reyes magos, porque magos no significa que hiciesen magia en el sentido del Señor de los Anillos, sino que eran reyes sabios, reyes científicos, reyes sacerdotes de Oriente. Y esa es un poco la idea. El término real es un poco más raro, ¿no? ¿Por qué decir que son reyes? Eso parece, históricamente es prácticamente improbable, ¿no? O imposible que fuesen reyes, porque no conocemos, ¿no? Y sería muy raro pensar que ningún rey de un reino, no hay reinos en principio que tengamos noticia histórica, y desde luego no sabemos de ninguno que decidiese emprender un viaje e irse a Judea en esa época. Luego, digamos, el haberles dado luego la consideración real, que en la Biblia no aparece, ¿no? Es una tradición posterior, sí que parece un poco, digamos, ya pura, digamos, elaboración popular el haberlos dado este título de reyes, pero sí que parece, ¿no?, razonable el interpretarlos como sacerdotes, sabios, astrónomos del Imperio Persa. Es verdad que luego la tradición con el tiempo en el cristianismo ha ido queriendo ver en los Reyes Magos una prefiguración simbólica de todos los pueblos de la tierra.
como la salvación de Dios llega a todos los pueblos de la tierra. Y de ahí que se estableciesen los 3 reyes magos, porque la Biblia no dice cuántos son, y ahí, ¿no?, hemos establecido que son 3 porque representan Europa, Asia y África, que eran los únicos continentes que se conocían en la época. Entonces, el hecho de 3 reyes, cada uno de un continente, simbolizaba que el mundo entero había reconocido a Jesús como su Salvador. De ahí por eso que Baltasar fuese negro, porque, digamos, representaba África, ¿no? Melchor representaría Europa, Gaspar representaría Asia en la tradición. De hecho, hay incluso algunos dibujos curiosos del siglo XVI-XVII, en los cuales, una vez el Imperio Español descubrió América, se intenta añadir un cuarto rey mago americano. Entonces aparece un cuarto rey mago que va vestido como de azteca para representar, bueno, que ahora que hay 4 continentes, pues la salvación de Dios también llega a América. Y aparece ese cuarto rey mago que luego, como ya estaba muy establecida la tradición de 3, pues no tuvo éxito y no nos hemos quedado con el cuarto rey mago indio. Pero hay incluso alguna representación pictórica. Sí, bueno, creo que estoy teniendo un poco de problemas de conexión y por eso estamos perdiendo un poco, pero bueno, espero que se oiga luego bien. Esto es muy curioso, todo esto, la verdad, me llama bastante la atención. Yo sinceramente creo que cuando se habla de reyes simplemente se refiere a que era gente como poderosa, gente con dinero, gente con pudiente, ¿no? No eran, hombre, para hacer un viaje de esas categorías tampoco podían ser gente muy humilde, ¿no? Pero más allá de esto, sí que me pareció leer, bueno, quería hacer un hincapié, creo que era Benedicto XVI, que hablaba de que posiblemente uno de los Reyes Magos tuviese origen de Tarsis, ¿no? Tarsis, que es conocido en la Biblia como España. Y esto está basado sobre todo, según tengo entendido, en las propias escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Es verdad que no domino mucho el tema y no me quiero tampoco meter aquí en fregados, pero vamos a dejar abierta esa posibilidad, ¿no? De que uno de los Reyes Magos tuviese origen español, ¿no? Pues español. Sí, sí. Y otra de las cosas que comentaba Benedicto XVI, si no recuerdo mal, era el tema de los esenios, ¿no? De la asistencia de los esenios. Porque hemos estado hablando de fariseos, de saduceos, que digamos que tenían esta, como bien ha explicado Jorge, diferencia religiosa, pero también política, ¿no? O social. Y había, según parece, una tercera rama, una tercera secta dentro de los judíos, que eran los esenios, que estos se dedicaban más al estudio en el retiro, en el desierto, lo llamaban el desierto, ¿no? Que es Masada, ¿no? La ciudad de Masada, en el desierto. Y ahí se dedicaban al estudio, una especie de ejercicios espirituales de la Biblia y de una forma de vida muy estricta, muy virtuosa, por así decirlo, que algunos la han asociado al modo de vida de Juan el Bautista, ¿no? Y algunas de las características que mencionaban de los esenios era que celebraban, por ejemplo, la Pascua la víspera de... O sea, que la celebraban lo que sería el Jueves Santo, ¿no? Porque es una de las cosas que choca un poco en la Biblia. Dice, ¿por qué Jesús celebró la Pascua el jueves si era el sábado, ¿no? La noche del jueves, que ya es el viernes en el mundo hebreo, ¿no? Entonces, yo esto lo dejaría como hipótesis. No sé si Jorge nos puede dar un poco de luz. Yo no tampoco lo aseguraría así, certeramente, como que Jesús tuviese esta relación con los esenios. Es indudable que Jesús lo que funda es una nueva religión. Vamos, no una nueva, sino la continuación verdadera de la religión revelada a Abraham, ¿no? Pero, o sea, que no está basada, digamos, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los esenios. Pero es posible que sí que tomara de los esenios algunas, bueno, pues eso, las formas de celebrar la Pascua, algunas costumbres, ¿no? El tema de los 40 días que pasó en el desierto, creo que era Benedicto que decía que pudo ser que fue allí a la ciudad de Masada del desierto a una especie de retiro que lo hacían los esenios, ¿no? No sé si, Jorge, dominas algo de este tema o... Sí, no soy un experto en la comunidad esenia. Sí es cierto que al comentar la diferencia entre saduceos y fariseos, tendríamos que decir que existía este tercer grupo, porque no se parece a ninguno de los otros dos. Los esenios son una tercera rama del judaísmo que no se introduce en ninguno. Lo que pasa es cierto que era muy minoritaria
porque este estilo de vida monástico en el desierto que has descrito, pues claro, por su propia característica era solo para unos pocos que quisiesen elegirlo. Es una especie de casi un antecedente de la vida monástica, si queremos, ¿no? Entonces, claro, la mayoría del pueblo judío pues no comulgaba con la religiosidad de los esenios, que era muy particular, muy de estos pequeños grupos aislados en el desierto con esta vida tan estricta comunitaria, pero sabemos que existieron justo durante época del nacimiento y vida de Jesús y que pudieron tener alguna influencia, ¿no? Es una de las tesis que se han mantenido. Es cierto que los esenios después desaparecieron, fueron en un grupo pequeño, fueron perseguidos, entre otras cosas por los otros judíos que no comulgaban con su interpretación del judaísmo, y por los romanos que interpretaron que podían llegar a ser peligrosos cuando estallaron las grandes revueltas contra judías, ¿no? Contra los romanos, y terminaron desapareciendo de la historia sin dejar más legado. Entonces es una comunidad que, ¿no? Los Qumran y los rollos que nos han llegado, que se han estudiado por parte de muchos historiadores, pero sabemos realmente poco de ellos y siguen siendo un poco una comunidad algo misteriosa. Dicen también que en esa comunidad había como una especie de matrimonio con un voto de virginidad, ¿no? Que se casaban, se desposaban esposos, pero manteniendo un voto de virginidad de que iban a ser vírgenes durante toda su vida, ¿no? Y dicen que quizá, no necesariamente que fueran, pero que quizá ese voto fuera el que tomaran entre sí la Virgen y San José, ¿no? Eso, bueno, hay algunas teorías también sobre eso. Sí, que estaban, o sea, que estaban desposados, pero que habían tomado ese voto de virginidad, ¿no? Eso, bueno, también lo he escuchado y no sé hasta qué punto será cierto, ¿no? Pero es evidente que eran vírgenes, eso es. Y vamos a pasar entonces a cómo, bueno, no sé si queréis comentar algo más sobre esta época, el contexto histórico en el que Jesús nació, ¿no? Y en el que los pastores fueron a adorar a Jesucristo. O ya podemos pasar a cómo esto ha evolucionado a lo largo del tiempo, ¿no? Esta celebración cristiana y cómo se ha estado viviendo en la tradición española, ¿no? En la monarquía española. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco de cómo derivó todo esto, toda la fiesta de los Reyes Magos y toda esta parafernalia al final que celebramos? ¿Cómo llega a nuestros días, ¿no? A través de la cultura española? Jorge. Pues sí, claro, al final, ahora mismo nosotros tenemos toda la Navidad, ¿no? Incluso pues, ya ¿no? Muy descristianizada en gran medida, pero la Navidad nos llega con toda una serie de fiestas, de símbolos, de tradiciones y de costumbres, pero que son el agregado de mucho tiempo. Entonces es curioso pues, ver un poco cómo se han ido desarrollando algunas de estas, ¿no? Yo quería si podemos dar algunas pinceladas de dónde vienen unas pocas de las tradiciones que tenemos hoy claramente, pero en gran medida es cierto que digamos, la Navidad, yo diría que lo más sorprendente casi, como resumen general, sería que la Navidad ha cambiado relativamente poco con el paso de los siglos, porque realmente desde los primeros siglos de la Iglesia, ya los concilios y los primeros papas empiezan a establecer muy claramente la importancia de la Navidad como gran fiesta. Esto es una cosa que surge desde antiquísimo, en el primer cristianismo está ya muy claro el marcar la celebración de la Navidad y la importancia que tiene, y a partir de ahí sus fechas míticas que están tomadas de la importancia que le dan los propios evangelios, ¿no? Pues por supuesto el nacimiento de Jesús y la Epifanía, ¿no? La adoración de los reyes como grandes elementos importantes de la tradición. Y esta es una fiesta que ha sido siempre, junto con Semana Santa, junto con la resurrección y el Corpus Christi, que Corpus Christi era, hoy en día quizá es la que a lo mejor los católicos hemos perdido algo de la relevancia, no entendemos la relevancia que tiene, pero Corpus Christi, Semana Santa y Navidad vienen siendo desde hace siglos un poco las tres grandes fiestas verdaderamente importantes de la tradición cristiana. Y en la civilización, en el bajo imperio romano, el imperio romano ya cristianizado, y durante toda la Edad Media, podemos ver que la Navidad es una fiesta fundamental, celebradísima. Y muchas de las cosas que ya conocemos es sorprendente, por eso digo, ¿no? El que ya están ahí, ¿no? Pues la misa de Navidad, la misa de Reyes, la costumbre de celebrar fiestas familiares y que la gente se reuniese
entendiendo que era un momento, así como la Semana Santa, claro, siempre ha tenido un carácter muy penitencial, hasta la Pascua de Resurrección, que es cuando ya celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte, pero claro, la Pascua es una celebración penitencial, ¿no? En la que celebramos la muerte, el Calvario, el Gólgota. En cambio, la Navidad siempre tuvo ese carácter mucho más alegre, mucho más festivo, que hoy en día mantenemos. Era un poco la fiesta alegre del año. Y eso se veía en la proliferación de grandes fiestas populares, de bailes en los pueblos y las ciudades, de cenas de amigos, la costumbre también, pues un poco como estamos, como igual que ahora, ¿no? De comer mucho, de regalar, de hacer regalos, que vienen antiquísimo. Ya sabemos que ya era Edad Media, ¿no? Se empezó a hacer regalos por Navidad. Incluso, por ejemplo, en muchos conventos era costumbre que a los frailes, con esta vida tan ascética, ¿no? de renuncia a propiedades que tenían, en Navidad se regalaba por parte del prior un hábito nuevo. Y era como, bueno, ¿no? Después del año entero con un hábito ya desgastado, duro, raído, llegaba la Navidad y el regalo de Navidad un poco es un momento de asueto y fiesta, un hábito nuevo como regalo que se hacía a todos los miembros de la comunidad. Entonces, en gran medida el carácter de la Navidad como la entendemos, como esta gran fiesta alegre, de compartir el tiempo con la familia, de celebrar en comunidad, y ha cambiado muy poco y está establecida desde el principio. Es más, de hecho, en la tradición medieval, marcada por el calendario litúrgico de la Iglesia y que se mantuvo en España hasta durante muchísimo tiempo, la Navidad era festiva desde la vigilia del 24 hasta el día 6, Epifanía. Esto que hoy en día muchísimos países han perdido, ¿no? Porque ya han dejado de celebrar Reyes, sobre todo la Reforma Protestante fue la que le quitó mucha importancia a esta festividad y acortó la Navidad. Pero luego incluso nosotros, por desgracia, ahora mismo, ¿no? ¿Quién pudiera tener la Navidad festiva desde el 24 hasta el 6, ¿no? Pues yo que soy profesor tengo suerte que tenemos vacaciones escolares, pero la mayoría de las personas ya no se pueden permitir el lujo de tener esas vacaciones, que sin embargo para un campesino español del siglo XIV, XV, XVI habría sido obvio, y era que por supuesto no se trabajaba desde el 24 hasta el 6 porque estaba marcado por la Iglesia que todo esto era festivo. Curioso. Y entonces la pregunta que me surge es, el tema de los regalos en Navidad, ahora quizá haya cogido más fuerza, por lo menos en España, el tema de los regalos en Reyes Magos. ¿Cómo ha sido a lo largo de la historia? Quiero decir, ¿han sido los regalos en Navidad y ahora? ¿En qué momento hemos decidido hacer los regalos en Reyes Magos? ¿O por qué? No sé si sabes un poco. Sí, eso de hecho es una particularidad española, porque la costumbre de que el regalo de Navidad se empezó a establecer de forma un poco informal. Como era un momento de fiesta, pues la gente tendía a tener estos detalles, ¿no? Pues muchas veces, incluso dentro de la lógica feudal, muchas veces el vasallo le regalaba algo a su señor para felicitarle la Navidad, o a veces viceversa, los señores querían tener un detalle con los criados o con los trabajadores y les hacían algún regalo por Navidad para celebrar la fiesta. Y esto se fue estableciendo poco a poco como la costumbre de hacer regalos. En gran parte se hacían el 25, ¿no? El día de Navidad. Y es en España, sobre todo, donde se cogió mucha fuerza el asociarlos con los reyes. ¿Por qué? Porque como los reyes habían llevado regalos al niño, pues de allí vino la tradición que viene ya desde muy antiguo. Se pierde la noche de los tiempos y no sabemos exactamente cuál es el origen, pero sí que sabemos que ya en la España de los Austrias, ¿no? En los siglos XVI, XVII y XVIII, la Noche de Reyes tenía la tradición de ser una noche de regalos. Y esto es una derivación particularmente hispánica que de hecho se demuestra en el hecho de que está implantada en toda la América española. Así como el resto del mundo no suele hacerlo, la América española también celebra su Noche de Reyes con regalos, porque eso es algo que ya en el siglo XVI los primeros españoles que llegaron a América empezaron a establecer. Eso conforme la evangelización fue asentando entre los indios las costumbres y las celebraciones navideñas, una de las que derivaron fue la fiesta de Reyes, que era muy española y no se estaba haciendo o no se celebraba de esta forma con sus regalos en el resto de Europa. De ahí que tengamos esa coincidencia entre los países hispanos, ¿no? En América y en España, de celebrar Reyes con tanta importancia.
Qué curioso. Y todo el tema de los villancicos. Bueno, no sé si vos antes quería preguntar Justo, algo. justo ha respondido a lo que yo quería preguntar a Jorge, ¿no? Porque en el Concilio de Santa Cruz nos sigue mucha gente, ¿no?, de Hispanoamérica y nosotros, ¿no?, defendemos la verdadera comunidad hispánica, ¿no?, que entendía, pues el Imperio Español, ¿no?, como una parte, un conglomerado donde, pues, Nueva España, pues, no dejaba de ser una provincia, forma parte del territorio español y eran españoles como nosotros, ¿no? Entonces, si podrías, si sabes un poco, explicarnos cómo la Navidad se introdujo en Hispanoamérica, ¿no?, en el continente americano. Pues muy claro, de la mano de los misioneros, conforme los, ¿no? De hecho, bueno, sabemos que, de hecho, la primera, lo primero que hace Cristóbal Colón cuando llega a América en su primer viaje, una de las cosas que hace es el construye el llamado Fuerte Navidad, ¿no?, que es el primer asentamiento español construido en territorio americano, fue el Fuerte Navidad, que estaría en la actual Haití, que se estableció cuando, justo en las fechas navideñas, en diciembre de 1492, Colón llega a Haití, y la Santa María, que estaba sufre un naufragio, estaba inservible, y entonces la desmantelan, y con los restos de la Santa María se construye este fuerte, que es y le dan el nombre de la fecha en la cual terminan de construirlo, Fuerte Navidad, y celebran la primera Navidad cristiana de América, que se celebra en 1492, en el propio año, allí en Haití, en este fuerte, entre las maderas de la que había sido la Santa María. Que tiene, bueno, una simbología muy, ¿no?, pues muy bonita, ¿no? Cómo es ya en ese primer viaje, el barco, que además, ¿no?, que lleva el nombre de Nuestra Señora y que lleva el cristianismo a América, ese mismo barco se desguaza y se sirve para construir el fuerte, primer asentamiento cristiano en el continente, en el cual se celebra la primera Navidad de la historia americana. Luego tiene una historia trágica porque, como algunos sabrán, cuando Colón continúa su viaje, deja una pequeña guarnición en Fuerte Navidad, y cuando vuelven, los indios haitianos habían atacado el fuerte y lo habían destruido. Entonces, ¿no?, Fuerte Navidad fue arrasado por los indios, pero esa sería la primera. Y a partir de ahí, por supuesto, conforme se van estableciendo los asentamientos, los misioneros van celebrando, pues, claramente, ¿no?, la Navidad como fiesta fundamental. Y ellos lo utilizaban mucho, además, era igual que el calendario litúrgico era muy importante con las festividades en Europa, cuando se llega a América, los misioneros van construyendo sus comunidades de indios, ¿no?, los pueblos de indios donde la misión, con la iglesia en el centro y los indios que vivían alrededor cristianizados. Claro, la Navidad era una de las celebraciones fundamentales en las cuales se intentaba transmitir el mensaje del cristianismo y potenciar la evangelización. Y aquí jugaba un papel muy importante, pues, todas las festividades, los regalos, las tradiciones, las representaciones de Navidad, el hacer, ¿no?, como los belenes vivientes que hacemos ahora en día, ¿no?, lo que se llamaban en esa época autos sacramentales, que eran pequeñas representaciones así un poco actuadas de pasajes navideños muy vistosas para que pues los indios pudiesen entender lo que se estaba celebrando, y poco a poco esto lo fueron asumiendo en su propia tradición y enriqueciéndola con el sincretismo de elementos propios de su tradición. Y ahí ya tenemos, ¿no?, pues toda una serie de villancicos, belenes, que vienen, ¿no?, ya claramente con aspectos culturales y artísticos de la tradición local amerindia, y que son las primeras muestras de navidades ya verdaderamente americanas, ¿no?, esa tradición española fundida con las costumbres originales. Has hablado, Jorge, de los villancicos, ¿no?, que era otro de los temas que queríamos tratar. El villancico, ¿cuándo surge? ¿Por qué ha cogido tanta fuerza quizá en el mundo hispánico? ¿Es universal o solamente es español? ¿Qué nos puedes contar al respecto de los villancicos? Sí, en España ahora mismo, ¿no?, si decimos villancicos, pues nosotros aquí, y para nuestros oyentes, todos entienden que villancico es una canción navideña. Y entonces dirán, bueno, pues el villancico los hay en todas partes, ¿no?, porque en muchos países se cantan canciones navideñas. Es más, hoy en día estamos inundados de villancicos en inglés, ¿no? Es decir, Mariah Carey, que empieza a sonar ya en octubre y no para
hasta que pasa Reyes, cualquiera dirá, bueno, pues los villancicos americanos, ¿no? Y los clásicos de Dean Martin, Frank Sinatra, ¿no? Tenemos hay una tradición en Estados Unidos de canción navideña muy fuerte. Entonces, ahora bien, yo diría, el villancico es algo propiamente español. ¿Cómo puede ser si vemos que hay canciones navideñas en todas partes? Porque el villancico inicialmente no es solo una canción navideña. De hecho, la palabra villancico solo se utiliza en los países de habla hispana. En los demás sitios se llama Christmas Carol en inglés, Noel en francés o de otras formas. El villancico es un género musical que surge en España, concretamente en Castilla, y que se extiende por todo el ámbito hispano. Y inicialmente no tenía una vinculación navideña. Eran canciones festivas que se celebraban y que se cantaban por parte de la gente en las fiestas de las grandes. ¿Cuáles eran? Navidad, Semana Santa, Corpus Christi. Entonces, en las grandes fiestas, el pueblo cantaba villancicos. Y había villancicos de Semana Santa. Y había villancicos. De hecho, los villancicos, por ejemplo, de Corpus, tenemos una tradición preciosa que se pueden escuchar todavía muchos. Y yo animo, si hay oyentes que estén interesados, a buscarlos, ¿no? Se pueden encontrar villancicos preciosos escritos al Santísimo para celebrar la fiesta del Corpus. Entonces, el villancico inicialmente no era una canción navideña. Era una canción popular que celebraba una fiesta religiosa, eso sí, siempre, por supuesto, pero porque todas las fiestas eran religiosas en la monarquía hispánica. Y entonces, ¿cuál era la particularidad del villancico? Que era un género popular, que lo cantaba el pueblo, no era música culta. Esto quiere decir que no se hacía en latín, sino que se cantaba en la lengua vernácula, en castellano, ¿no? Eso se extiende y luego América, por supuesto, ¿no? Con la expansión del castellano en América, pues también se crean sus propios villancicos nacidos en Nueva España, villancicos peruanos, pero es siempre cantado en castellano, no en latín. Y eran canciones normalmente sencillitas, ¿no? Con una estructura musical muy simple. Yo no soy estudioso, no soy un experto en historia de la música, pero el villancico tenía una estructura muy sencilla, ¿no? De copla y estribillo que se repetían, que hoy en día identificamos todos. Si pensamos en nuestros villancicos, los españoles que conocemos, suelen ser, ¿verdad?, canciones muy facilitas, con una letra muy sencilla, que se repite un estribillo 2 o 3 veces. Es más, y muchas veces la letra en el fondo no tiene ni siquiera mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, pues a Chocolatillo se lo están comiendo o mira cómo beben los peces en el río, no es que no tienen aquí un significado profundísimo, ¿no? Pero eran sencillamente canciones fáciles, divertidas, que la gente cantaba. Y eso sí, que normalmente pues estas letras, por banales que fuesen, siempre se acaban vinculando, aunque sea de forma un poco extemporánea, siempre se vinculan a la fiesta religiosa en la que se celebra. En este caso, mira cómo beben los peces en el río, por ver a Dios nacido, porque es un villancico para cantar en Navidad, ¿no? Entonces, la gente hacía estas canciones sencillitas y graciosas, las vinculaba con la fiesta religiosa y las cantaba en las celebraciones, en las comidas. Esto era, pues, como hacemos hoy en día, o bueno, se ha perdido un poco, pero el juntarse la comida de Navidad y que la gente cantar villancicos en familia, ¿no? Pues esto era muy típico. Luego el villancico es en ese sentido, ese villancico como género musical, no necesariamente navideño, pero que tenía mucha importancia en Navidad, sí que es propiamente español. Qué curioso. Por cierto, pequeño paréntesis, en vez de dar las chucherías en Halloween y todas estas historias, la tradición española lo que marca, si no me equivoco, es el aguinaldo a los que cantan el villancico en Navidad, Nochebuena, ¿verdad? Hay que retomar esas tradiciones. El aguinaldo navideño también, que es muy vinculado al villancico, que también se ha perdido un poco. Ojo, ¿no? Todavía se mantiene, vamos, o se mantenía. Yo cuando era pequeño, yo me acuerdo que iba con mis amigos, o en mi propia casa cantábamos, me acuerdo a mi abuelo, que con la guitarra, que él tocaba la guitarra, íbamos, le cantábamos una coplilla y nos daban un dinero y, ojo, que se sacaba bastante. Y en los pueblos, yo cuando mi Navidad es en el pueblo de Toledo, recuerdo que eso se seguía manteniendo, lamentablemente compatibilizándolo con lo de Halloween, pero bueno, todavía hay en lugares donde el aguinaldo todavía, y es algo que hay que fomentar efectivamente. Sí, sí. Estas son formas que vienen mucho de la tradición festiva, española. Y la Navidad al final es una fiesta como eran otras, siempre religiosas, y que tenían todos estos elementos de convivencia en familia, de cantar juntos, y bueno, pues era una cosa muy típica. De hecho, la particularidad del villancico español, que llamaba mucho la atención a los extranjeros, cuando venían extranjeros a España, era que el villancico se hizo tan popular, porque que hubiese canciones
de populares era típico, ¿no? Eso pasaba mucho. Pero en España habían tenido tanta fuerza que fueron aceptadas por parte de la Iglesia dentro de la liturgia. Entonces, en la liturgia de estas fiestas se cantaban, se introducían en ciertas partes de las misas importantes, misa de Corpus, misa de Navidad, misa de Reyes, se introducían villancicos. Entonces, era un momento en el cual la misa, en latín, por supuesto, ¿no? Las misas se hacían íntegramente en latín, pero había como pequeños intervalos musicales donde el pueblo podía participar cantando canciones que sí sabían en castellano. ¿No? Se salía un poco del latín, se admitía la lengua vernácula para esta parte más festiva. Y esto es una cosa que no se hacía en las misas en países católicos fuera de España y llamaba mucho la atención que la tradición española permitiese el introducir el villancico como género musical dentro de la propia liturgia. Eso era muy, muy propio nuestro. Qué curioso, bueno saberlo, ¿no? Para que luego hablen de una iglesia arcaica contraria a las lenguas vernáculas, ¿no? Sí, sí. Pues ¿no? Yo no sé si queréis... Sí. Adelante, Jorge. No, iba a decir justo, ¿no? Esa idea a veces de que se tiene de que la iglesia era como, ¿no? Se transmite, pues justo, como muy despegada del pueblo, porque como se hacía en latín, era como que claro, ¿no? Y era muy poco popular, y todo lo contrario, ¿no? Es la tradición, la fiesta grande se hacía siempre en torno a la liturgia, y la liturgia era enormemente en este sentido, ¿no? Y es cierto que eso a veces, es cierto que hemos visto excesos litúrgicos recientemente, ¿no? Terribles, pero es cierto que no hay que olvidar que los católicos tenemos una liturgia que siempre ha sido amplia y que se ha dado, ¿no? Una liturgia que tiene una flexibilidad muy grande para adaptarse a la circunstancia. La liturgia introducía elementos propios populares que iban teniendo éxito dentro de la propia sociedad y era muy abierta a la participación del pueblo, ¿no? No hay que pensar que porque la misa fuese en latín y ad orientem, el pueblo no participaba y estaba aburridísimo sin entender lo que pasaba. Primero porque lo entendían, porque evidentemente había una formación religiosa en la cual se entendía lo que se estaba celebrando y se entendía lo que se estaba diciendo. Pero luego además porque muchos elementos como eran, pues eso, como eran el cantar villancicos, daban una participación popular muy fuerte a las fiestas. Y de hecho la asistencia a la misa era una fiesta, la gente iba a misa y eso era una parte muy importante de su festividad, porque allí pues se juntaba toda la comunidad y juntos disfrutaban, celebraban, sobre todo la más importante, que seguimos, por cierto, también tradición muy española, poco celebrada en otros países católicos, española, y cuando digo española me refiero por supuesto a hispana, porque en América también está, que es la Misa del Gallo, ¿no? La importancia que le damos enorme a lo que eran los maitines, ¿no? Los maitines de la vigilia de Navidad, que en vez de la misa importante del día de Navidad era la del 25, pero es verdad que en España fue cobrando mucha importancia el cantar maitines la noche de antes. Y eso, la gente empezaba ahí, ¿no? Iba a las iglesias, a los conventos, para escuchar los maitines de la vigilia de la noche de Navidad. Y se hizo tan importante que incluso la propia corte, los reyes de España, salían en los siglos XVI, XVII, XVIII, el rey salía de palacio la noche del 24 para escuchar maitines en algunos de los grandes conventos, normalmente los Jerónimos, que era el que más vinculación tenía con la Casa Real, y escuchaban los maitines en la Nochebuena, que es lo que hemos venido a llamar la Misa del Gallo. Es cierto que la tradición viene de Roma, no es española, ¿no? Ya los papas siempre han celebrado esa Misa del Gallo, que todavía a veces, ¿no?, podemos ver televisada, pero el éxito enorme de la misa, de celebrar la misa de 12 de la noche, en vez de celebrar la misa de Navidad el 25 al día siguiente, eso es una costumbre también popular muy hispánica y que seguimos viendo en América y que a lo mejor pues en otros sitios no tiene tanta fuerza. Pues todo esto, vamos, muy interesante, desde luego. Estoy alucinando con todos estos detalles. Y yo creo que es bonito el conocer, ¿no?, toda la historia, no solo la historia de los tiempos de Jesús, para poner el contexto y entender bien qué es lo que estaba pasando en aquel momento, sino también nuestra historia propia, ¿no? El cómo hemos llegado a donde estamos ahora, ¿no? No sé si queréis hacer algún comentario más de todo este tema de la Navidad o añadir algo más a todo lo que se ha añadido. Sí, José Andrés, adelante. Sí, yo creo que Jorge también nos puede aportar qué supuso la entrada de los Borbones, ¿no?, en la Navidad
porque creo, por lo que tengo entendido, que vamos, el propio sorteo, ¿no?, de la lotería, pues creo que nace de allí, si no me equivoco. Entonces, si nos puede contar, Jorge, ¿no?, del paso de los Austrias a los Borbones, ¿qué supuso de cara a la Navidad? ¿Si hubo algún cambio sustancial importante o, bueno, o alguna anécdota? Sí, bueno, es verdad que dentro de lo que decía José Luis, de la importancia de conocer nuestras tradiciones, ya vemos que hay muchas que son propiamente de tradición hispánica. La llegada de los Borbones es un cambio grande, porque por supuesto la nueva dinastía vino con ideas reformistas, pero también es verdad que a veces exageramos como la ruptura y nos olvidamos de que el sustrato católico español, que era muy fuerte, no desapareció en el siglo XVIII, todo lo contrario, los Borbones, de hecho, se hicieron mucho al sustrato de ese reino, ¿no? Y algunos de ellos, Felipe V, por ejemplo, el primer Borbón, era un rey particularmente devoto, muy, muy, muy religioso. Sobre todo es Carlos III, el rey Carlos III, el que introduce una serie de innovaciones que llegan hasta hoy. Algunas de ellas, por ejemplo, es cierto que algunas fueron, o podríamos decir, ¿no?, negativas según cómo lo interpretemos, pero bueno, por ejemplo, con los Borbones en el 18 se empieza a perder la tradición del villancico culto, el villancico exitoso, elaborado de los Austrias, porque a los Borbones sí que les parecía que era un poco chabacano eso de cantar villancicos en la liturgia, y entonces es Fernando VI el que los prohíbe. Fernando VI, creo que es en 1760, prohíbe prohíbe el uso de villancicos en la liturgia de la Capilla Real, y a partir de ahí, pues las demás catedrales van copiando la tendencia del palacio y eliminan esta parte cantada en lengua vernácula de sus misas. Pero bueno, el villancico tenía tanta fuerza que ha pervivido, como sigue perviviendo hoy en día, como canto puramente popular. Pero es cierto que los Borbones quitaron un poco esa conexión entre villancico y liturgia, que sí que era muy fuerte en los Austrias. Pero luego, por ejemplo, introdujeron otras cosas que se han quedado con nosotros y que tienen mucho éxito. Decía José Andrés la lotería, por supuesto, no hoy justo que teníamos el sorteo de la Lotería Navidad. La lotería la trae el rey Carlos III de Nápoles. Es una idea que en Italia estaba muy establecida. Los italianos siempre han sido muy buenos, ¿no?, para encontrar formas de ganar más dinero. Y allí en los distintos estados italianos se habían ido estableciendo loterías, y en Nápoles estaba establecida. Entonces, como Carlos III fue primero rey de Nápoles antes de venir a España, él instauró la lotería que se llamaba la Lotería Primitiva, inicialmente, como una forma de intentar aumentar ingresos sin tener que subir impuestos, que en esa época era muy impopular, ¿no?, el subir los impuestos. Y desde ahí viene, ¿no?, la lotería, que se ha celebrado con ciertas interrupciones, pero casi ininterrumpidamente desde Carlos III. Creo que es la segunda, si no me equivoco, más antigua del mundo, después de la holandesa, que también la establecieron en el siglo XVIII. Entonces, esa, por ejemplo, es una tradición que se vinculó con el día de Navidad, ¿no? Se decidió que se pusiese en el día de Navidad, un poco por hacerlo coincidir con estas fiestas, ese ambiente festivo, porque la gente estaba más animada, ¿no?, pero aunque no tenga un carácter puramente religioso, ¿no?, es un elemento ya puramente profano. Y luego hay otra tradición muy importante, que es la de los belenes. El Belén es verdad que venía de antiguo, se atribuye la idea del primer Belén a San Francisco de Asís, y es verdad que la orden franciscana siempre hizo mucho hincapié en extender la tradición de representar en Navidad en sus conventos el nacimiento y hacer pequeños, ¿no?, hacer portales con figuritas de la Virgen, de San José y del Niño. Esa tradición franciscana, en Italia en concreto, tuvo un desarrollo enorme hasta pasar a los belenes que hoy conocemos, con su escenografía, con pueblos, castillos, ríos, ¿no? Y estas belenes grandes italianos saltaron a España con los Borbones en el siglo XVIII. Carlos III fue el que inauguró el primer Belén napolitano, que todavía se puede ver en el Palacio Real. Está abierto en las fechas navideñas si la gente quiere verlo. Y eso es una tradición que luego pues también ha ido calando mucho, y hoy en día pues tenemos la tradición belenística venida de Italia, se ha convertido en algo muy propiamente español, que en otros sitios es verdad que tampoco tiene tanto peso. Entonces sí, creo que es un aspecto también muy típico. O sea, la introducción de la lotería, la introducción del Belén, son los grandes cambios que llegaron en el siglo XVIII y que se vinieron a sumar a esas tradiciones que venían acumuladas desde la Edad Media y la España de los Austrias. Entiendo que también el roscón sería francés, ¿no? Porque en Francia también hay tradición, pero bueno, tampoco quiero meterme ahí en... Pero el roscón, que es algo más... que es algo más culinario, que
Pero bueno. Sí, es verdad que ya en el siglo XVII ya se hacían roscones en Navidad, o sea, que esto viene de antiguo Curioso. también. Qué bueno. Pues no sé si queréis comentar algo más o desde luego este programa me ha encantado a mí, personalmente. Espero que también a la audiencia cuando lo vea. ¿Queréis concluir con algo más o...? José Andrés, el micrófono. Perdón. Yo dar las gracias a Jorge por pues, esta clase magistral que yo creo que espero que a la gente le guste y también, ¿no? Pues desde el concilio, por nuestras oraciones y nuestra consternación a lo sucedido en Alemania, ¿no? El atentado terrorista, que creo que hay 11 muertos y más de 200 heridos. Pues bueno, un enésimo ataque más, además en un mercadillo de Navidad, siempre en estas fechas, pues el mal actúa e intenta hacer todo esto. Entonces nuestras oraciones y porque es verdaderamente trágico, ¿no? Creo que Europa debe volver a sus raíces, tal y como decía San Juan Pablo II en un discurso que dio no sé si en abril de 1990 y dar las gracias a Jorge y también aprovechar a la audiencia y decir que celebre la Navidad, que celebren estas fiestas en su verdadero sentido, ¿no? Porque tal y como yo escuché en pues no sé quién lo comentaba, ¿no? Pero un mensaje muy bueno, porque yo que todas las tardes, ¿no? Me tengo que cruzar medio Madrid, pues a mí me sorprendía. Si yo antes, por ejemplo, ir a Ferraz tardaba 40 minutos, ahora es una hora, más de una hora en el coche, porque está todo absolutamente lleno, un tráfico. Y hubo una reflexión de una chica que decía, si la gente entendiera el verdadero significado de la Navidad, no estarían tanto las calles llenas y los centros comerciales, que por supuesto que sí que es cierto, ¿no, Jorge? La visión, ¿no? De dar y regalar, ¿no? Pero más que los propios centros comerciales, los que estarían llenos serían las iglesias para celebrar el nacimiento, ¿no? De nuestro Salvador, ¿no? Porque al final el verdadero, bueno, si es que al final el eje temporal es en el 2024 después de Cristo, el 80 antes de Cristo. No, Cristo es un antes y un después y todo surge con su nacimiento. Por supuesto, luego con la resurrección es otro momento nuclear, pero en el nacimiento es cuando comienza absolutamente todo. Entonces, aprovechar estas fiestas y, por supuesto, pues que habrá que comer, habrá que beber, habrá que pasárselo bien, pero sin perder nunca que Cristo es el eje de todos los días del año, pero especialmente estos días, y por lo tanto, pues que vayan a misa, que se canten villancicos y que no dejemos que nadie, por un lado el progresismo, por otro lado también una visión ultramaterialista, mercantilista, pues nos arranquen el verdadero significado de la Navidad, que yo creo que Jorge ha explicado a la perfección y del que le doy las gracias. Sí, en general, bueno, y por supuesto por mi parte, muchas gracias, Jorge, por toda la exposición y encantadísimos de tenerte aquí muchas más veces, desde luego. Pues Así yo muchísimas gracias a los dos por contar conmigo. No puedo estar más de acuerdo y encantadísimo de colaborar con el Concilio siempre que queráis. Ha sido un placer inmenso y creo que, como dice José Andrés, es muy importante que viendo precisamente la impronta tan grande que tiene nuestra tradición, que viene de lejos, la celebración de la Navidad, esta ha sido para nuestros padres, nuestros abuelos, para nuestros antepasados, siempre ha sido una fecha nuclear en el año. Porque tenía ese sentido, porque tenía un sentido profundamente religioso, festivo y de alegría, pero por saber lo que se celebraba. Entonces sí, que no lo olvidemos y que lo mantengamos. Pues muchas gracias de nuevo, Jorge. Vamos a terminar con el Ave María, como siempre, pidiendo especialmente pues, por las víctimas del atentado y bueno, pues por tanto las víctimas mortales como por todos los heridos y todos los familiares, toda la gente que ha sufrido las consecuencias. Pues vamos a encomendarnos a la Virgen, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues este programa se emitirá, Dios mediante, el 25, ¿no? Dijimos. Pero hasta el año que viene, en principio, no haremos ningún otro programa. No sabemos si el 1 de enero o el 2 o qué día, pero vamos, que ya este año solamente nos queda felicitar la Navidad, eso, animar a todo el mundo a que
que se acerque al Señor, ¿no? En esta natividad del Señor y en esta epifanía. Y por mi parte nada más, dar al me gusta, a suscribirse y compartir este canal y sobre todo este programa tan interesante con todo aquel que le pueda interesar, ¿no? De nuevo agradecer a Jorge su asistencia, como siempre, y nada más. Pues no sé si queréis comentar algo más. Nada, muchísimas gracias, José Luis. A ti, de verdad. Pues que viva Cristo Rey. ¡Viva! Viva.